siento que ese es lo que me inquieta, es lo que me gustaría mucho poder proyectar, o, dicho de otra forma, que me gustaría mucho que los alumnos y alumnas pudieran descubrir qué es ese fuego que tengo dentro de la publicidad, por ejemplo, en este caso, que yo quiero desarrollar. Hoy estamos con Nino Aguilera, docente, periodista, productor audiovisual. En verdad uno no podría como definir un camino, ¿cierto? Porque finalmente todos estamos en esta búsqueda constante, ¿no? No hay definiciones 100% cerradas. Te agradecemos mucho por participar también de este clip y de estar acá con nosotros y conversar hoy acerca justamente de esos caminos y de esas elecciones que tienen que ver con nuestra industria creativa y que tiene que ver con el quehacer diario. Nino, gracias. Gracias a Bienvenido. usted, gracias a ti, Carol, por la invitación. Bueno, este año me sumé acá a la universidad y a este campus y estoy muy agradecido como la experiencia que hasta ahora hemos tenido y también, bueno, estas instancias que son como extracurriculares o académicas netamente, pero que son importantes también para conversar. Yo feliz de estar acá. Nino, ¿cómo ha sido ese camino? Tú empezaste estudiando periodismo, me imagino que con ciertas expectativas de lo que debería pasar en el futuro, Sí. pero hay un momento en que algo cambió, hubo un clic y de pronto los caminos fueron muy distintos a los que inicialmente tú habías imaginado. Sí, bueno, la verdad, mi papá es periodista. Fue periodista, siempre lo vi en esa profesión. Y además, curiosamente, todavía no me explico muy bien por qué, pero en la familia hubo como un boom de periodismo. Yo estudié periodismo, mi hermano mayor estudió periodismo, tengo un par de primas que estudiaron periodismo. Algo pasaba, no sé, a fines de los 90, mediados de los 90, que había mucho interés en estudiar periodismo también. Y nada, en realidad la comunicación. La comunicación es lo que siento yo como en la adolescencia o a esa edad que eliges qué estudiar, era lo que me llamaba la atención. Tenía como una pequeña opción ahí de antropología, sociología, cosas que me parecían interesantes, pero no me veía realmente como ejerciendo, estudiando eso. Y estudié periodismo, la verdad, porque siempre he tenido como mucho interés por la música y por el arte en general, y siempre sentía que podía estudiar periodismo para poder desarrollar como trabajos de opinión y de crítica o de análisis de eso. Pero la verdad, bueno, soy de Concepción, estudié en Concepción, en el tiempo como que no encontré mucha cabida y aunque desarrollé eso, lo hice como un poco más independiente. En televisión, los programas de radio, típico estar en la universidad y tratar de meterte donde puedas y creábamos cosas, una revista, etc. Hasta que terminando la carrera me fui a hacer una práctica a Maule, a Talca, en TVN, y después volví a hacer un reemplazo y estaba un poco quedándome como de periodista ahí. En un contexto muy distinto al actual, así, muy formal, etcétera, de noticiario. Y en ese contexto conocí a una persona, que siempre me acuerdo del Juan Pablo Troncoso, que él trabajaba como en edición. Y, no sé, nos hicimos amigos y me comentó que tenía un equipo, que era un Mac, donde él capturaba video. En ese tiempo, no sé si te recuerdas, estamos hablando como de 2000, todo era a través de VHS o Betamax, ¿cierto? Sí. Así se editaba la noticia, entonces yo siempre iba a ver cómo se editaban las noticias con estos sistemas. Con estas perillitas. Con estas perillitas que era alucinante, unas máquinas gigantes, pero siempre tenía, desde que entré a este periodismo, como la duda de cómo poder compactar o cómo yo poder tener eso en mi casa. Cómo poder yo hacer algo autónomo y no tener, porque unas máquinas esas eran incomprables, gigantes, tenías que hacer una universidad, un estudio.
Entonces, me acuerdo que Juan Pablo, voy a ser súper específico en lo que preguntaste, porque me mostró la tecnología que se llamaba Firewire, que era como conectar una camarita pequeña que venía de esa tecnología a un computador y capturar ese video al computador. Algo que ahora te lo cuento y pareciera algo tan obvio que, o sea, decir desde un teléfono, etcétera. Pero ese tiempo no era así. Era muy caro y difícil poder grabar y más aún editar. Y me mostró esto, Juan Pablo, y me acuerdo en ese tiempo el After Effects y una serie de programas, y listo. O sea, sentí que en rigor el periodismo, insisto, la comunicación social me parece algo muy interesante, pero no me sentía tan cómodo ahí. Y bueno, volviendo de ese reemplazo que hice en Talca, volví a Concepción y empecé a trabajar para poder comprarme la cámara y para poder armarme un computador que tuviera la posibilidad de capturar. Y eso fue, no sé, estuve varios meses de ese año, yo creo que los primeros 6 meses trabajando obsesionado por lograr eso. Y, y lo logré, pues compré el computador, compré la cámara, me acuerdo que trabajé, me pagaron con la cámara, fue así algo de mucho esfuerzo. Y una vez logrando eso, empecé a experimentar y a grabar. Bueno, tenía nociones importantes de audiovisual, porque estudié periodismo, porque mi viejo trabajaba en televisión también, en TVN en ese tiempo, en Concepción. Entonces siempre todo lo que era cámara era como menos natural en la casa. Pero ahí empecé como a buscar mi rumbo. Y aunque sí trabajando un poco en periodismo, era chico, no sé, tenía 20 años, 22 años, esto fue lo que me interesó más. Y a lo largo del tiempo empecé a experimentar como cortometrajes así muy independientes, me acuerdo, o sea, mucho más que independientes, en realidad eran como ensayos, ejercicios así con un par de amigos. De hecho me acuerdo con un amigo en particular que con los años después se fue a estudiar cine a Argentina y después terminaron teniendo una productora juntos. Y pues los primeros trabajos que hice fue con él, con Mario. Eh, y bueno, empecé a como abandonar un poco el periodismo y empecé a dedicarme al audiovisual. Me fui a estudiar a un taller de un par de meses a Cuba, a la Escuela San Antonio de los Baños, y con ese conocimiento más el periodismo, más como te decía, siempre explorar este tipo de lenguaje, empecé a dedicarme a eso. Y después, bueno, una productora pequeña con amigos, y ahí sigue hasta ahora. O sea, como ese fue el camino, como yo diría un poco autodidacta, pero también con estas coordenadas, digamos, académicas de para dónde iba un poco la cosa. Claro. ¿Y cómo vas tomando tú decisiones para saber el tipo de historias que querías narrar y hacia qué públicos tú querías llegar con tus historias? Porque hay un hecho ahí interesante. Tú partes comentando que te gusta la música, que te gusta el arte. Cuando vemos tu carrera años después, hay un documental muy importante que tiene que ver justamente con ese mundo. ¿Cuál es el trayecto para llegar allá? Sí, interesante lo que preguntas porque la verdad es que no fue tan lineal como uno podría pensarlo. Como digo, una persona que tiene 15, 18 años y le gusta la música y luego termina haciendo un documental a los 40 de eso. Pero no fue tan lineal. De hecho, yo pienso por algún error, por inexperiencia, porque estaba fuera de Santiago, trabajando en regiones que es distinto en Chile. Siempre sentí que ese lado lo tuve un poco como más una afición o como algo que quería desarrollar, pero no lograba como ponerlo en el centro de mi quehacer, de mi carrera, por decirlo de alguna forma. Entonces, las primeras cosas que hicimos fueron un documental de antiguo oficio en Concepción, de un proyeccionista de cine, un relojero, un zapatero, después un par de cortometrajes también. Pero rápidamente, y buscando también como solvencia, la productora que tenía, que era una productora pequeña, que éramos 2 personas en Concepción, empezamos a desarrollar productos para clientes. Entonces, como te decía, esto otro que tenía que ver con la música, etcétera, era algo que yo tenía y que cultivaba autónomamente, pero como que no veía que ahí podía sustentar en eso mi trabajo. Ahora lo veo y pienso que, claro, era la inexperiencia, tal vez tendría que haber sido un poco más, no sé, con un poco más de coraje e ir por lo mío siempre, pero bueno, no fue así. Pero entonces empecé a desarrollar trabajos como para marcas, instituciones, después me fui a ir a Temuco y paralelamente siempre realicé trabajos, si no tenían que ver directamente con la música, sí
a propósito de la pregunta de historias como historias locales, con identidad. Trabajamos algunos programas para televisión local en Concepción sobre las caletas, un trabajo que se llama Mapa Humano de Concepción, que era como también distintos personajes que nos parecían interesantes. Entonces yo siento que fui desarrollando como paralelamente, hasta cuando llegué a Santiago, que fue hace como 10 años, un poco más, y empecé a vincularme naturalmente con personas que trabajaban en la música, en el cine, en el teatro, en la danza, y entonces yo siento que ahí como que sentí que era algo que podía ser más que una afición. Y empezamos a desarrollar varios trabajos en la productora con músicos, y ahí hicimos trabajos bueno, con Jepe, justamente, con Pedro Piedra, con varios músicos que están relacionados o que pertenecían a un sello que era Quema Su Cabeza. Y en términos de música, concretamente, ese fue el camino que empezó de a poco a tomar más agenda, digamos, en mi quehacer. Igual paralelamente trabajaba en cuestiones de publicidad, etc. Y yo pienso que hasta que llegamos al documental que mencionaba, que es Jepe y Margot Rollera Folclore Imaginario, que tuvimos un estreno en Inédit en el festival y ganamos ese Inédit como mejor documental nacional, y comenzó a tener también esto una distribución importante, después con Miradoc, en fin. Yo creo que eso fue como una confirmación realmente que toda esta sensación, este sentir que tenía yo, esta sensibilidad hacia esas cuestiones, no tenían por qué estar como en una periferia de mi quehacer, sino que tenían que tomarse como el centro. Y aunque siempre estaba buscando y hicimos varios trabajos relacionados con la música, yo creo que ese momento fue importante para mí, para comenzar a buscar, como te decía recién, como poner eso en el centro de mis reflexiones, de mi investigación, de mi búsqueda. Y después de eso, bueno, ha pasado justamente que siento que hacia allá estoy siempre trabajando. Lo que me hace muy feliz también, porque es un contexto, ¿cómo decirlo? Una materia prima hermosa sobre la cual trabajar. Sí, es muy interesante cómo esos caminos confluyen y con el tiempo se van como amalgamando y se convierten en productos tan interesantes como este documental multipremiado que tú comentas y que se desarrolló precisamente con Jepe. Ahora, en tu faceta como docente, puedes ver las inquietudes de los y las estudiantes en ese buscar caminos, en ese descubrir en medio de esta industria creativa las posibilidades. Desde tu experiencia, ¿cómo guías tú como docente a estas personas que tal vez no tienen hoy muchas certezas, pero sí expectativas de caminos posibles? ¿Qué mensaje tú les puedes dar a estas nuevas generaciones que vienen? Lo que pienso cuando voy a abordar una clase o cuando estoy frente a las alumnas y a los alumnos, es cuál es el potencial que cada uno puede tener o tiene, o en rigor tiene, para que pueda desarrollar justamente ese potencial único de la forma más libre posible, y que de alguna forma los académicos, los profesores podamos canalizar o entregar las herramientas para que ese potencial único que tú tienes pueda desarrollarse, en lugar de ir a buscar como una homogenización del grupo, es decir, que todos hagamos una cosa de la misma forma. Aunque, bueno, igual por un tema como de estructura académica hay que ir buscando ciertos patrones, por supuesto, pero siento que ese es lo que me inquieta, es lo que me gustaría mucho poder proyectar, o, dicho de otra forma, que me gustaría mucho que los alumnos y alumnas pudieran descubrir qué es ese fuego que tengo dentro de la publicidad, por ejemplo, en este caso, que yo quiero desarrollar. Y no ir a buscar algo impuesto, algo que desde afuera me dijeron qué es lo que yo tengo que hacer, sino que yo soy publicista, pero tal vez mi área dentro de la publicidad es lo creativo, o es el diseño, o es tal vez la realización audiovisual, o es la escritura, o es el trabajo con los clientes, o es el trabajo con los colaboradores, en fin. Yo siento que eso es súper importante, y es curioso que me preguntes, porque justo estoy pensando en mi vida, por lo que te acabo de contar, que creo que es tan importante que en esa etapa de tu vida, cuando además eres muy sensible y estás abierto a todo, que alguien se pare de frente a ti y te diga, vamos, o sea, ¿qué es lo que es? Entonces, desarrollemos eso, no desarrollemos otra cosa, eso.
obviamente que las clases y los profes y también otros elementos externos a la universidad te pueden ir reafirmando, pueden ir encontrando como coordenadas por donde va. Es muy importante la sistematización dentro de la creatividad, por ejemplo. Es decir, yo no creo en en esa imagen que hay que la persona creativa, una persona chascona en una pieza que saca genialidades. Yo creo que hay que sistematizar, hay que encontrar la forma de estructurar el trabajo, de tener procesos, el trabajo en equipo, o sea, es la única forma de trabajar en esto, en equipo, pero también obedeciendo un poco a esa sensación, como a ese fuego interno, a ese deseo de por qué estoy estudiando, por ejemplo, publicidad, diseño, periodismo. Y siento que hay un desafío importante porque además siento que socialmente tendemos justamente a la homogeneización, a tratar de ser todos iguales para que las cosas vayan funcionando. Y yo creo que hay que buscar todo lo contrario, la diversidad para aportar, no, no, no una única voz. Eso que tú mencionas es muy interesante porque justamente en el campus creativo lo que buscamos es esta visión y esta formación interdisciplinar. Es decir, claro, hay una carrera que tú elegiste, sí, hay un camino, pero ese camino no es tan lineal, ¿verdad? Y probablemente tú puedes ver una multiplicidad mayor cuando te abren el panorama, ¿no? Y te dicen, es que acá la conversación es también con otras disciplinas, los caminos son mucho más amplios de los que probablemente están planteados. ¿Cómo te has sentido tú en este entorno interdisciplinar y qué puedes decir al respecto de lo que la industria está proponiendo hoy a los profesionales que salen al mercado? Bueno, a mí me llamó mucha atención y así gratamente que el campus tuviera este contexto como un campus creativo. Yo siento que la universidad propone un espacio eh, en un lugar muy interesante, además el centro de Santiago, donde además en este momento están sucediendo muchas cosas y hay que estar muy atento y muy alerta a todo lo que sucede en el momento histórico en el que estamos viviendo, que además justamente fue que se produce de una forma, por decirlo, auténtica, digamos. Entonces, bueno, primera cosa, ¿dónde está emplazado el campus? Y el campus, ¿cómo va en términos de infraestructura? Pero lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención y me parece muy bonito, es que justamente este campus se llena en virtud del trabajo que hacen los alumnos con sus profesores y de repente está intervenido y tú te encuentras con distintas cosas que están sucediendo y justo el valor de lo que te decía recién, pues es que cada uno puede poner en este campus, porque el campus puede ser muy lindo y muy abierto, pero si no hay creatividad, si no hay emoción, entonces no pasa nada. Pero yo siento que aquí pasa algo y yo creo que, claro, donde confluyen estos trabajos, estas carreras que tienen que ver con lo creativo, aunque pienso que todas las carreras tienen que ver con lo creativo, pero me refiero más cercanos tal vez al diseño, al arte, etcétera, a la expresión. Entonces yo siento que la universidad ofrece un campo interesante para el trabajo, luego los profesores, las profesoras, los alumnos, las alumnas, lo nutren también de su visión y todo, y se va conformando un contexto muy interesante para trabajar. Y ahí estos elementos como estos bloques de conocimiento al que me invitaron este semestre me parecen interesantes porque no es lo mismo hacer clases, por ejemplo, de desarrollo de un proyecto audiovisual a periodismo, que te encuentres con alumnos que realmente pueden venir de videojuegos, de diseño, de publicidad, etcétera. Entonces, eso, yo creo que eso es lo interesante, como generar el caldo de cultivo para que algo vaya sucediendo ahí. Y creo que también además está muy a la par y es muy coherente como actualmente se entienden los procesos creativos de desarrollo o de emprendimientos, por ejemplo, que es con personas desde distintos lugares de su formación académica, pero también de distintos lugares de sus realidades, de sus experiencias, de su conocimiento, de familia, de forma de ver la sociedad, no me gusta mucho esta palabra, pero como distintos estratos sociales también. Todo eso yo siento que es lo que hace que algo crezca, que algo proponga. Cuando estamos en la homogeneidad, no. Y ahí yo creo que la universidad se está como haciendo un poco cargo de eso, de que esto no se trabaja entre iguales, sino que entre distintos, de distintas. Y en colaboración, en discusión, en reflexión colectiva. Eh, Eso me parece interesante. Nino,
Yo te agradezco inmensamente por esta colaboración también y por esta participación. Creo que el camino que tú nos cuentas de tu historia es muy interesante porque de alguna manera dice que no hay una linealidad, que de alguna manera uno tiene que estar siempre atento, observante. Eh, Al respecto, ¿qué reflexión final tú nos quisieras dejar justamente acerca de las posibilidades que se abren en el mundo creativo? Yo pienso que no detenerse nunca. Nunca pensar que ya, esto voy a hacer de ahora en adelante. Creo que ese relato que en el fondo tú a los 18 años eliges a lo que te vas a dedicar toda tu vida, considero que hay que mirarlo con un poco de atención. Yo creo que es interesante entrar, por ejemplo, a la universidad, estudiar una carrera y trabajar en algo que te interese, ir proyectando, pero también estar con la inquietud de que tú durante tu vida puedes ser periodista y después puedes ser realizador audiovisual y después puedes ser profesor y que, en fin, y no tenerle miedo a ese cambio. Y yo creo que ahí funciona, voy a ser un poco reiterativo, pero de verdad es algo en lo que creo. Lo más importante es como estar escuchándose, ¿no? Estar diciendo, estoy contento aquí, estoy pudiendo desarrollar aquí. Y no se trata como de un capricho, sino que de verdad de lo que te dices tú, porque además yo creo que cuando tú estás trabajando en algo que te hace feliz y que te permite desarrollar, lo haces bien y tienes un buen fruto. Entonces estar atento a eso, a ese palpitar, es lo más importante, desde mi punto de vista. Muy musical el palpitar. Sí, es que todo es música. Sí. Nino, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo y sigamos en este trabajo creativo juntos. Súper, muchas gracias, Carlos. Gracias.